Muy bien, vamos a comenzar con la clase 1, ya que la vez pasada no la pude grabar, la vamos a hacer ahora, así queda grabadito. Muy bien. Si me da... Muy bien. Vamos a comenzar. Manipulación de puntos de anclaje de fascia. ¿Qué es esto? Primero, antes que nada, a ver, esperen. ¿Qué pasó? Está mal el ID. Por razón no se metía nadie. Estaba mal el ID. Bien. Bueno, sigo. Manipulación de puntos de anclaje de fascia. Primero tenemos que hablar de la fascia. ¿Qué es la fascia? La fascia es un tejido conectivo, o sea, de los tejidos. Tengo tejido muscular, tejido nervioso, tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y tejido epitelial. El tejido conectivo, que es lo que vendría a ser huesos, ligamentos, tendones, fascia, nos va a permitir, digamos, conectar al resto del cuerpo, por eso es un nombre, tejido conectivo. En la fascia particularmente lo que es recubre todo el cuerpo. Bien. Tenemos un gente del baile. Muy bien. Recubre todo el cuerpo. A ver. Bien, seguimos. La fascia, este tejido viscoso, elástico, que recubre todo el cuerpo, no solamente por fuera, sino también por internamente. Nosotros tenemos dos capas de fascia. Hay una capa interna y una capa externa. Bien. La capa interna y externa. Muy bien. Se van sumando. Está el baile. Muy bien. Seguimos. La capa interna y externa de fascia conecta todo, o sea, los músculos, huesos, tendones, órganos internos, y lo que hace la fascia es contener al resto del cuerpo, digamos como su función principal, pero tiene más funciones la fascia, además de esa de contener al cuerpo. ¿Bien? Bien. Funciones de la fascia. ¿Para qué sirve la fascia? Antes se creía que la fascia era una estructura blanca que solamente estaba ahí como para resguardar las cosas de algún sentido, digamos. Se creía que era algo que no tenía importancia alguna. Hoy por hoy hay seminarios enteros de 5 días hablando de fascia. O sea, la fascia es un mundo maravilloso, ¿sí? Un segundo para... Por favor, los micrófonos en silencio. Silencio. Muy bien. Seguimos. Tenemos la función de la fase. Tenemos la cohesión de la estructura del cuerpo. ¿Qué es cohesión? O sea, lo que acabo de decir recién. Me une todo el cuerpo. Si yo saco el esqueleto y lo dejo parado el esqueleto, se cae. Si yo saco el esqueleto se queda parado. O sea, genera una cohesión en todo el cuerpo para mantenerlo en una estructura y en una firmeza que va a mantener todo en una misma armonía y en un mismo
espacio y tiempo, ¿no? Soporte del balance postural. Fíjense en los grafiquitos estos, que tienen como diferentes líneas. Entonces, esas líneas, que son las direcciones de la fascia, va a generar que el balance sea de manera ecológica. ¿Qué significa ecológica? Que un gasto energético, demasiado, a ver, silenciar. Bien. Seguimos. Que no haya un gasto energético desmesurado en el cuerpo cuando yo hago cualquier tipo de movimiento. Por eso es un soporte del balance postural. Yo necesito que esa estructura esté ordenada para que los movimientos sean más fluidos y los movimientos sean de una manera bien armoniosa. ¿Bien? Vamos al próximo. Dice, nutrición del tejido. Vamos a esto. La fascia no solamente es fascia, tiene que ver también con el tejido adiposo. Bien, el tejido adiposo son las reservas de energía del cuerpo, son las reservas de líquido del cuerpo, ¿sí? Se dice que la fascia es el mayor reservorio de agua del cuerpo, se dice. Yo tengo que, mi profe de medicina china me dijo, búscamelo, ¿quién lo dijo? Ok, tengo la tarea de buscar de dónde escuché esto, pero creo que lo escuché de Fernando Queipo. Pero bueno, si vamos a la lógica, la fascia es parte, la grasa, el tejido adiposo es parte de la fascia, ¿bien? Entonces, el tejido adiposo es reserva de energía, entonces por eso genera nutrición en el tejido, ¿bien? Espacio adicional para la fijación de los músculos. ¿Qué significa esto? Bien, ¿qué significa el espacio adicional de fijación para los músculos? La fascia lo que hace, recubre todo, ¿no? Recubre el músculo, bien, el músculo está dentro de la fascia. Y si la fascia está bien estirada, el músculo va a tener buen espacio para moverse dentro de la fascia con sus inserciones musculares. Bien, entonces, el músculo, además de tener la inserción del tendón, tiene la inserción de su fascia que se inserta en el hueso. Entonces, esta inserción de fascia le va a dar espacio al músculo para poder moverse. Como también lo que puede es quitarle espacio al músculo. Si yo tengo esa fascia retraída, y el músculo va a estar apretado y no va a poder moverse bien, ¿sí? Le puede dar espacio, como a la vez le puede quitar espacio. Dice, ayuda al mantenimiento de la temperatura corporal. El tejido adiposo, la grasa, más la fascia, son como un aislante para el cuerpo, que lo que va a producir es que la temperatura corporal dentro del cuerpo, que tiene que ser unos 37 grados, 5, se mantenga estable. ¿Bien? Entonces, esa es la importancia que tiene la fascia. Fíjense que tiene varias cosas. Bien. Dice, producción de colágeno en la reparación tisular. Esto les puede llegar a interesar bastante a las esteticistas, que joden tanto con el colágeno. ¿De dónde sale el colágeno? Tiene diferentes lugares, pero principalmente, las que saben más del tema me pueden llegar a corregir. Hay una célula, que se me está yendo el nombre ahora, creo que es fibroblastos, la célula que genera el colágeno, y esta célula está repartida en diferentes partes del cuerpo. En un lugar donde hay muchas células para generar, digamos, colágeno, es en la fascia. En la fascia hay muchas células que generan
esto. Entonces, la fascia tiene una importancia en la reparación, tanto cuando se desgarra un músculo, constantemente los músculos se están desgarrando cuando hay una actividad física, cuando hay que hacer una recuperación. Entonces, fíjense la importancia que tiene la fascia. ¿Bien? Ahí está. A ver, seguimos con... Muy bien, sigo. Defensa contra la presión mecánica externa e interna. Vamos a esto. Nosotros constantemente nos estamos cayendo, nos estamos... a ver, espérenme un segundo que tengo una situación. Voy a tener que poner en pausa. A ver, poner en pausa. Espérenme un segundo, ya vengo. Geraldine. La puerta. Muy bien, disculpen. Ya volví. Fuera. Reanudar. Muy bien. Seguimos. Chico, esto. Bien. Uno que todavía no sacaron el... Seguimos. Nos quedó defensa sobre la presión mecánica externa e interna. ¿Qué es esto? O sea, la fascia, como ya les dije, si yo saco el esqueleto con fascia se queda parada, porque la fascia le da la forma al cuerpo, lo contiene. Entonces, cuando el cuerpo tiene algún impacto o alguna caída, la fascia mantiene todo en su lugar. Es como, vamos a decir, que es un embalaje que tiene el cuerpo para mantener su forma. Entonces, tanto de la parte externa, o sea, con un impacto externo, como también de la parte interna. Yo puedo tener una inflamación de un órgano que si no tiene una fascia el órgano, no evita que el órgano se expanda si tiene una inflamación. Entonces, si el órgano se expande demasiado, va a apretar los órganos de al lado y me va a generar demasiado, digamos, conflicto interno. Entonces, por eso, fíjense qué grandes cosas que hace la fascia. Bien, y por último, mantiene la correcta posición e incrementa la biomecánica de los músculos en movimiento. O sea, ya vamos a ver que tenemos las cadenas musculares. Bien, las cadenas musculares están ordenadas. ¿Quién las ordena? La fascia. Bien, ya lo vamos a ver más adelante para que entiendan bien este tema. Bien, sistema de tensión recíproco o recíproca. ¿Qué es esto? Es lo que decía recién. Si yo saco el esqueleto solo, lo dejo parado, se cae. Si yo saco el esqueleto con la fascia, se queda parada. ¿Bien? Si miran el dibujito acá, vamos a ver que los palitos son como los huesos y los elásticos, estos que están acá, son la fascia. O sea, la fascia no está blandita en el cuerpo, está en tensión, en constante tensión está la fascia. Entonces, hay un sistema, que es este sistema de tensión, que hace que el cuerpo,
la tensión de la fascia esté ordenada, ¿sí? Entonces, yo tengo un orden de tensión de la fascia en todo mi cuerpo va a estar ordenado. Y si no tengo un orden, mi cuerpo va a estar desordenado. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando mi cuerpo está desordenado. ¿Bien? Continuemos. Bueno, la fascia, fíjense, está en un nivel central en el sentido de que conecta todo. La fascia conecta con el sistema nervioso central, con las vísceras, que vendrían a ser los órganos, las vísceras, los ganglios, las arterias, todo lo que sea, digamos, visceral, por decir de una manera, los músculos, los huesos, o sea, todas estas estructuras del cuerpo están conectadas a la fascia. Y además de la fascia, acá faltaría agregar al sistema circulatorio, porque lo nutre, y al sistema nervioso, o sea, el cableado, que le da toda la información que le manda el sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, esta es una de las... pero bueno, a nivel mecánico, la fascia conecta todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entiendo con esto? Que si yo tengo un problema en un hueso, a través de la fascia, ese problema en un hueso se va a trasladar al sistema nervioso, a las vísceras y a los músculos. Si yo tengo un problema en las vísceras, el problema se va a trasladar a las otras 3 estructuras por la fascia. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es esto de la lemniscata? La fascia, la tensión que tiene la fascia no es recta. La tensión de la fascia no es esto. Si yo miro la fascia, acá parece que si fuera recta, que las líneas de tensión fueran rectas, pero en realidad no son rectas. Son así. Fíjense cómo está la fascia acá. Está con diferentes líneas y si se ponen a ver, la tensión que genera la fascia la genera en torsión, en constante torsión. O sea, si miran un hueso, las líneas del hueso son en torsión. Si miran un músculo, las filas musculares no son rectas, están en torsión. Todo nuestro cuerpo está en torsión, busca torsión. Entonces, la fascia no es diferente. Fíjense las líneas que vemos acá, están buscando, bueno, en diagonales, y esas diagonales son torsiones. Entonces, este grafiquito es bien claro, ¿sí? Diagonales, torsiones, ¿sí? Para entender que la dirección de la fascia es en el infinito, ¿sí? ¿El infinito qué es? El infinito es lo constante. Entonces, la fascia lo que me está diciendo con esta forma es que está en constante movimiento. Todo el tiempo se está moviendo. Por más que estemos quietos, la fascia está generando pequeños movimientos para acomodarse. ¿Bien? ¿Y qué significa esto de la lemniscata, que es este gráfico del 8 o el infinito, digamos, parado? Que si yo tengo una situación que me altera a esta altura del movimiento y después me va a alterar la función muscular, la función visceral, la función del hueso, la función del sistema nervioso. Ya lo vimos en este gráfico anterior, que conecta con todo. Entonces, si su movimiento no es fluido, altera el resto. ¿Bien? ¿De qué manera? Sí, voy a un ejemplo para que lo tengan claro. Yo tengo una caída, me caigo, ¿sí? Y me golpeo el tobillo. Y me inflamo, tengo un golpe bastante feo. ¿Qué va a pasar? Por decirlo, esta parte inferior de mi fluidez, de mi fascia, se va a alterar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se altera hacia el resto de la fluidez. Entonces, mi limitación en mi pie me va a generar algún problema muscular, porque seguramente esa pierna va a estar toda contracturada. Va a generar que tenga algún problema en las vísceras, mala circulación, seguramente va a haber inflamación, hasta puedo tener algún problema de constipación,
el sistema nervioso va a estar, digamos, constantemente, digamos, con demasiado trabajo. La parte ósea va a estar en tensión. ¿Por qué? Porque me golpeé y entonces el sistema de movimiento va a estar lento, va a estar denso y va a generar densidad en todas las otras estructuras. ¿Entendió esa parte? Vamos a este término denso y sutil es un término que vamos a usar bastante. ¿Bien? Bueno, vamos a las estrellas del curso. Los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje, ¿qué son? Son densidades de fascia que se enganchan en los huesos. Si yo me miro este gráfico de acá, son, si se ven, donde se enganchan los elásticos en los extremos, son puntos de anclaje. ¿Se entiende? Donde se engancha la fascia en los extremos de cada parte de los huesos del cuerpo, son puntos de anclaje. Es donde se inserta la fascia. ¿Bien? Y que como ven, tiene un sistema de tensión recíproco. Si yo voy acá, yo acá le estoy explicando que tengo 8 puntos de anclaje principales. Bien, vamos a usar esto, lo de anotar. Dibujar, vamos a usar el dibujo. Bien. Yo tengo, para que se dé una idea, este punto de anclaje está conectado, no se ve. Ahora sí. Este punto de anclaje está conectado con este punto de anclaje. Este punto de anclaje está conectado con este punto de anclaje. Este punto de anclaje está conectado así. Y bueno, de acá bajaría hasta acá. Y están todos conectados, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son los 8 puntos de anclaje principales, ¿sí? ¿Qué tengo? Primero, los de la cabeza, acá arriba. Arriba de la oreja hay un hueso en el cráneo que se llama temporal. Este hueso temporal se llama temporal porque los griegos dicen que cuando se te junta el pelo acá, se te pasó el tiempo. Se te pasó el temporal también, se te pasó el temporal. Bueno, ese hueso temporal es un punto de anclaje. Otro punto de anclaje importante es la nuca. En la nuca tengo el hueso occipital. Si se tocan la nuca, tóquense, van a ver que atrás de la oreja hay la puntita de un hueso. Esa puntita de un hueso se llama apófisis mastoide. No importa el nombre, ¿sí? Pero bueno, eso, fíjense que yo tengo una izquierda y otra derecha. ¿Bien? Ahí es donde se inserta se inserta en toda la nuca, pero los puntos de tensión es en esa puntita, en la apófisis mastoide, y cuando trabajemos vamos a trabajar desde ahí, de esa puntita. ¿Bien? Tengo el punto de anclaje, fíjense que es central, está en el centro, pero está dividido en izquierdo y derecho. Yo tengo una puntita izquierda y una puntita derecha, ¿sí? La apófisis mastoide. Tengo 2 apófisis mastoides. ¿Bien? Entonces tengo punto de anclaje de la nuca, izquierdo y derecho. ¿Bien? Continuemos. Y ahí yo tengo 3 puntos de anclaje en cabeza. Tengo los del temporal y lo de la nuca, que es uno central. Pero que, bueno, está dividido en 2. Pero bueno, yo lo llamo central porque tenemos 3 puntos de anclaje centrales. ¿Bien? Seguimos por el hombro. En el hombro, si se tocan en el hombro, van a encontrar que hay una puntita del hombro, que es la unión entre la clavícula y el hueso de la escápula, de la espina de la escápula, el acromión. Ya tengo la clavícula más el acromión, ¿sí? Era la articulación acromioclavicular. Esa punta es la
es el punto de anclaje del hombro, tanto del hombro izquierdo como el derecho. Yo dibujé un solo, pero acá también tengo del otro lado. ¿Bien? Y estos puntos de anclaje van a ser muy importantes para el brazo y para, para el pecho, más que nada. ¿Sí? Vamos a ver la esfera del pecho. Bien, continuemos. Punto de anclaje central principal y que genera mucho quilombo, vamos a decir. Quilombo en argentino significa drama, problema. El punto de anclaje central es el esternón. ¿Bien? En la misma situación que tiene el occipital, tiene el esternón. El esternón está dividido en izquierdo y derecho. ¿Sí? Tiene dos puntos de anclaje. Entonces, yo cuando trabaje puedo trabajar el izquierdo o el derecho o los dos a la vez con la mano en el centro. ¿Bien? Ya lo vamos a ir viendo en la práctica para que vean ese detalle. Entonces, aquí... Silencio, gracias. En lo que es la esfera del pecho, tengo punto de anclaje, hombro y esternón. ¿Sí? 3 puntos de anclaje. O 4, porque el esternón tiene izquierdo y derecho. Y en la cabeza tengo temporal, nuca. ¿Seguimos? Bien. Vamos a la cintura. Al costadito del ombligo hay un huesito que tocamos, que es la punta de la cresta. O sea, si yo me toco el costado, tengo todo un reborde del hueso de la cresta ilíaca, y la punta de la cresta es lo que yo me puedo tocar adelante, que se llama espina ilíaca anterosuperior. Estoy mirando, tengo un gráfico de eso, pero ya después lo voy a mostrar bien. Pero bueno, es muy fácil de tocar, ¿sí? Yo me la toco, está más o menos a la altura del ombligo, hacia los costados. Fíjense cómo está acá el ombligo marcado, hacia los costados. Hay personas que lo tienen más sobresalido, otros no tanto, pero se palpa, se toca. Y se llama espina ilíaca anterosuperior, resumido, EIAS. Como yo le digo, EIAS Cohen, ¿sí? Porque Eias es un nombre judío, entonces Eias Cohen. Entonces ahí no se le olvida más a Eias, ¿sí? El judío en la cintura. Listo. El judío, ahí adelante el judío. Eias. ¿Bien? Y tengo tanto una izquierda como una derecha. Bien marcada. ¿Bien? Seguimos. En la parte posterior tengo el sacro. ¿Sí? Punto de inserción facial fuerte y muy importante a la hora de manipular y trabajar, porque tiene que ver mucho con todo lo que es la pierna. ¿Sí? Ya vamos a ver que lo que es pelvis tiene que ver mucho con la pierna. ¿Bien? Y también, como es un punto central, también tiene un lado izquierdo y un lado derecho, que si yo me lo toco al sacro, también tiene como un huesito, un pedacito del lado izquierdo y un pedacito del lado izquierdo, del derecho, ¿sí? Uno de cada lado, que son como, creo que se llaman las alas del sacro, tiene un nombre así medio peculiar. Pero tengo el centro del sacro y si yo toco a los costados, tengo un huesito de cada lado. Entonces, divido izquierdo-derecho. Cuando laburemos puedo trabajar desde el nivel central o desde un lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que es muy importante el tema de la torsión. Bien, hablamos recién que la fase está en torsión, entonces cuando nosotros trabajamos, vamos a trabajar en torsión. Bien, entonces ahí tenemos que la esfera de la pelvis tiene Eias del lado izquierdo, Eias del lado derecho, y de atrás tiene el sacro. Tiene 3 puntos de anclaje fuertes, que son principales. ¿Bien? Y después en el pie tengo el punto de anclaje, lo que vendría a ser la parte del dorso del pie, lo que vendría a ser el tarso, y el talón del pie es otro punto de anclaje. Entonces ahí yo tengo 8 puntos de anclaje por cada lado.
tengo temporal, occipital, hombro, esternón, el judío de la cintura, sacro, dorso del pie y talón. Tengo 8 de un lado y 8 del otro. 8 del 8, no, 8 del otro. ¿Bien? Entonces, estos son puntos de anclaje principales. Después yo tengo puntos de anclaje secundarios. Hay un montón de, o sea, donde hay una eminencia ósea, donde yo puedo palpar hueso, eso es punto de anclaje. Las costillas acá abajo, que yo me las palpo, es un punto de anclaje. La muñeca que yo me palpo es punto de anclaje. La parte de las uniones articulares son puntos de anclaje. El trocánter que está al costado de la cadera es punto de anclaje. La parte posterior de la rodilla, que es hueso, la tibia y el peroné, son puntos de anclaje. El codo es punto de anclaje, la rótula punto de anclaje, la columna, todas las vértebras, las apófisis espinosas que salen atrás, son puntos de anclaje. Las escápulas son puntos de anclaje secundarios. ¿Sí? Pero hay algunos puntos de anclaje secundarios que son muy importantes. Pero ¿qué tienen? Que yo, trabajando, y ya ven cómo trabajamos. Igual yo en los videos de práctica ya les mandé y ya les expliqué un poquito. Yo trabajando los puntos de anclaje si yo tengo un problema en cabeza, yo tengo los temporales y el occipital. Yo ahí, en esos 3 puntos de anclaje, toda mi fascia se engancha. Entonces, por decir un ejemplo, una persona que tiene brucismo, con brucismo, seguramente tiene los puntos de anclaje temporales y de la nuca así, con tensión, con densidad. Entonces, yo lo puedo trabajar a una persona que tiene brucismo desde los puntos de anclaje de la cabeza. Vamos a otro ejemplo. Tengo una persona que tiene una contractura muy fuerte en el medio de la columna, en el medio de la espalda. ¿Bien? En el medio de la espalda tiene una contractura muy fuerte. Yo lo voy a trabajar con los puntos de anclaje principales del pecho. ¿Sí? El esternón y la de los hombros. Con esos 3 puntos de anclaje voy a solucionar un dolor en la espalda. ¿Por qué? Porque toda la fascia se va a insertar principalmente en esos 3 puntos de anclaje. Entonces, si yo tengo una tensión, una densidad en alguna parte de mi cuerpo, yo soltando esos puntos de anclaje voy a soltar la tensión más próxima. ¿Sí? Ya vamos a ver las distales, porque también hay tensiones distales. Vamos a la pelvis. En la pelvis, ¿dónde se me fue? La pelvis, tengo, si tengo que yo un dolor de cintura, un ciático, yo trabajando los puntos de anclaje de los EIAS, el judío de la cintura más el sacro, si yo trabajo esos 3 puntos de anclaje, voy a liberar esa tensión de cintura, de un ciático, de una hernia discal, cualquier dolor que corra por la pelvis, yo trabajando los 3 puntos de anclaje voy a liberar esa tensión. Y lo mismo, bueno, en pie, yo trabajando cualquier situación, un esguince de pie, pero igual esto también, los puntos de anclaje de pie son como para apoyar la pelvis. ¿Por qué? Ya vamos a ver que la esfera de la pelvis, la extensión de la esfera de la pelvis son las piernas, la extensión de la esfera del pecho son los brazos, y bueno, la cabeza, su extensión vendría a ser el cuello. ¿Bien? Por darle un nombre. ¿Bien? De extensión. Bueno, esos son los puntos de anclaje principales que ya en el video de práctica ya lo pueden ir trabajando. ¿Qué es lo que yo voy a lograr con el punto de anclaje principal? Fíjense, el punto de anclaje principal, y los secundarios también, son densidades de la fascia conectadas sobre el hueso. ¿Bien? La fascia es un buen conductor eléctrico porque es viscoelástica, tiene mucha agua adentro. Pero el hueso no. El hueso es la estructura más densa del cuerpo humano
y al ser densa no es buen conductor eléctrico. No significa que sí pase electromagnetismo por hueso. ¿Bien? Entonces, esa unión de fascia y hueso, con mucha tensión y mucha compresión, va a generar una densidad electromagnética que me va a generar también una presión mecánica de la fascia. Es como que si esa unión se concentrara y se secara como una esponja seca, ¿sí? Se pone duro los puntos de anclaje, a tal punto que se ponen con tanta tensión que me va a generar una hipoxia celular, o sea, la falta de oxígeno por la falta de circulación, me va a generar un estancamiento de la circulación y me va a generar también lo que es una compresión de la fascia y de las estructuras alrededor, también de tendones, y hay tendones en esos puntos de anclaje. Y eso me va a generar que si el punto de anclaje está duro, todo lo que engancha ese punto de anclaje lo va a poner tenso. Un ejemplo, yo tengo en el brazo, tengo punto de anclaje acá, punto de anclaje acá. Si yo tengo estos dos puntos de anclaje duros, me va a doler el antebrazo. ¿Sí? Me va a doler. Yo los aflojo y me va a dejar de comprimir el antebrazo. ¿Bien? Eso ocurre con todo el cuerpo. ¿Sí? Yo se lo hago en un trayecto corto, pero todo el cuerpo ocurre. Y lo que yo tengo es que estos 8 puntos de anclaje principales puedo trabajar todo el cuerpo. Obviamente sumo puntos secundarios, que ya lo vamos a ir viendo en la práctica, y que son muy buenos. Pero yo trabajando los otros puntos de anclaje principales resuelvo un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Sí? Entendiendo de que, vamos a esto. No lo tengo acá, pero ya lo voy a subir. Entiendan que el cuerpo lo que primero se desequilibra es el electromagnetismo, es lo más sutil, es lo más primario, ¿sí? A la energía. ¿Sí? El electromagnetismo del cuerpo se altera, el electromagnetismo, ¿qué va a hacer? Va a alterar lo próximo, más sutil, que es lo gaseoso. ¿Qué tenemos de gaseoso en el cuerpo? El oxígeno, el dióxido de carbono, otros gases también, pero el que más nos interesa es el oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno no va a circular bien, y si no circula bien, ¿qué va a pasar? El tejido no va a tener oxígeno. ¿Qué le va a pasar al tejido? Va a tener una hipoxia celular. La hipoxia celular es la falta de oxígeno en el tejido. Entonces, yo tengo una hipoxia celular en el hombro. Me va a doler el hombro porque los receptores de dolor actúan cuando hay falta de oxígeno. ¿Bien? Entonces, el gas empieza a mermar. Como merma el gas, lo gaseoso, lo próximo, más sutil, es lo líquido. ¿Sí? La sangre, la linfa, el líquido intraarticular. O sea, todo eso va a empezar a densificarse, a ponerse más pesado. ¿Y qué va a pasar? Va a lograr un estancamiento. Ese estancamiento que va a generar una inflamación, una zona quieta. ¿Y eso qué va a generar? Que la energía baje, el oxígeno baje, el líquido baje, ¿y qué va a hacer? Con la estructura la va a poner rígida. ¿Y qué es la estructura más próxima a todas las estructuras? La fascia. ¿Sí? Es como que la fascia es la estructura más sutil dentro de las estructuras sólidas. ¿Bien? Entonces, es como que desde ahí nace la mayoría de los conflictos. Primero nacen desde la parte energética, lo oxígeno, lo líquido, y a lo sólido, lo primero que altera es la fascia. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante entender esto, que esto que estoy haciendo cuando comprimo un punto de anclaje. No es que es un punto mágico, lo aprieto y soluciono todos los problemas. No, tengo que entender que yo estoy descomprimiendo fascia. Si yo aprieto este temporal, estoy descomprimiendo la fascia de esta zona que me está comprimiendo toda esta zona, entonces me va a soltar el macetero para que me deje de generar un bruxismo. Obviamente que el bruxismo no solamente es esto, ya vamos a ver en cadenas musculares que es mucho más complejo. ¿Bien? Pero ya entendiendo el concepto localizado de los puntos de anclaje,
llevado a la práctica con los videos de práctica, les va a ser muy útil, muy útil, muy útil. ¿Bien? Tienen que entender que la fascia es un tejido que no es blandito, es duro. Entonces, para que reaccione, no va a reaccionar en 10 segundos. Yo tengo que estar mínimamente presionando 30 segundos o más. Hasta puedo estar 5 o 10 minutos presionando un punto de anclaje de fascia para que suelte. Todo dependiendo de la densidad que tenga ese punto de anclaje, va a ser el tiempo que tenga. Lo promedio es entre 30 segundos y un minuto. ¿Cómo yo me doy cuenta de que el punto de anclaje aflojó? Yo siento que yo presiono, siento la dureza del punto de anclaje y en algún momento voy a sentir que empieza como a respirar, como que empieza a soltar el punto de anclaje, a moverse. Entonces ahí me doy cuenta de que ese punto de anclaje se soltó y empieza a tomar líquido. ¿Sí? Bueno, gente, ya estamos terminando la clase. Mañana, o vamos a ver si es mañana o el jueves, tengo que ver yo mis tiempos de dar la segunda clase. Esto ya lo pongo a grabar, así todo el mundo lo puede ver. Así que nos vemos. A ver. Esto es así. Y chao.